Hammurabi, el rey leyenda y el código Prólogon Un, soberano entre ríos y lápidas, en la vasta llanura era del Tigris y el Éufrates, donde la ciudad-estado es tanto fábrica como credo. Surgió una figura que quiso transformar la fragmentación histórica en un orden legible. Hammurabi, rey de Babilonia en la primera mitad del segundo milenio antes de nuestra era, no fue simplemente un conquistador de ciudades, fue un legislador que creyó que la ley escrita podía hacer de la autoridad algo menos arbitrario y más duradero. En su nombre hoy permanece la estela de basalto, con su famoso Código Nun, monumento no solo a las penas, sino a la idea de que el poder debe inscribirse, regular y hasta cierto punto explicarse. Esta crónica intenta rastrear al hombre detrás de la piedra, su origen amorreo, la artesanía política de la Unión Mesopotámica, las campañas, la administración de riegos y tributos, la elaboración de un cuerpo legal y sobre todo la tensión que atraviesa su proyecto, más justicia o más Estado. Para Hammurabi, la ley es espejo y martillo. Refleja un mundo social concreto y lo reforma a la vez. Y orígenes en la periferia en familia, corona y un reino en formación. Hammurabi nace en la estirpe amorrita que, desde las periferias occidentales de Mesopotamia, fue colonizando palacios y asumiendo títulos. Llegó al trono de Babilonia alrededor de 1792 a.C., en una ciudad que entonces no era todavía la capital indiscutida del mundo mesopotámico, era una de varias urbes. Poderosas Mari, Esnuna, Larsa, acerca en las que la diplomacia y la guerra tejían alianzas cambiantes. Heredó de su padre, Sinemeukilis, un reino pequeño pero bien situado, Ambavli, la puerta de los dioses, un nudo de rutas comerciales fluviales y terrestres que facilitaba impuestos y contactos. Es importante recordar ese punto. Hammurabi no nace en la cúspide absoluta, sino en la posición de un príncipe con ambiciones reales pero limitadas. Su temprana conciencia del equilibrio entre diplomacia y fuerza marcará toda su política posterior. No se trata solo de un conquistador joven e impetuoso, es un administrador que comprende que gobernar Mesopotamia exige capacidades múltiples, ingeniería hidráulica, diplomacia de palacio, disciplina militar y sobre todo un relato que legitime la expansión. Segundo, el tablero mesopotámico a alianzas, enemistades y la escuela de la supervivencia. La Mesopotamia del tiempo de Hammurabi era un mosaico. Las ciudades funcionaban como centros económicos autónomos. Sus élites competían por agua, grano y prestigio. La diplomacia era práctica cotidiana. Se cazaba, se compraba lealtad, se intercambiaban prisioneros y cuando la política fallaba, la guerra reordenaba el mapa. Hammurabi aprendió esa lección de primera mano. Algunas de sus primeras decisiones fueron matrimoniales y comerciales, no solo militares. Supo pactar con reyes vecinos cuando convenía y romper alianzas cuando la oportunidad de agrandar su dominio se abría. Ese tablero obliga a subrayar algo esencial: a la unificación que Hammurabi alcanzó no fue el resultado de una raza sola de victorias. Fue un proceso de años, mixto, que combinó negociaciones, subsidios, golpes militares selectivos y la explotación de desórdenes ajenos, guerras entre potencias menores, invasiones de tribus nómadas, rivalidades dinásticas. En política imperial, la paciencia y la predicción valen tanto como la lanza. Tercero, las guerras de la expansión han de la diplomacia a la espada de Tahaus, y conquistao, con paciencia y cálculo. Hammurabi comenzó a extender la influencia babilónica sobre el sur de Mesopotamia y luego hacia el norte y el este, a través de campañas militares bien dirigidas y de la absorción de élites locales. Su reino fue transformándose. Tomó Larsa y Esnuna, su actuación frente a Mari y sus enredos en la cuenca del Tigris
mostraron la mezcla de habilidades que lo definieron. Habilidad logística para sostener ejércitos en campañas prolongadas, destreza para asegurar caminos de abastecimiento y, una y otra vez, la disposición a incorporar administradores locales para que la ocupación fuera menos costosa. Las fuentes contemporáneas, crónicas de regalías, listas de años y algunas cartas muestran que estas campañas eran a la vez duras y metódicas. No eran puras racias, buscaban el control del agua, los graneros y las rutas de intercambio. En la Mesopotamia antigua, controlar los canales significaba gobernar la vida misma en cosechas, barcos y ciudades. Hammurabi supo que sin dominar el agua no hay legitimidad duradera. Cuarto, administración, riego y la ingeniería del poder. La expansión territorial exigió una respuesta administrativa. Hammurabi no solo colocó gobernadores, organizó la recaudación, reforzó redes de almacenamiento y reorganizó dispositivos de riego que garantizasen la producción agraria. La administración mesopotámica era ya sofisticada, con archivos de tablillas de arcilla, escribas profesionales y sistemas de ratio N- y Hammurabi completó y expandió ese aparato. Amplió canales, repuso esclusas y supervisó el mantenimiento de diques. Estas obras no son mera técnica, son política porque ordenan quién se beneficia y quién trabaja. Añádase algo más para sostener ejércitos y proyectos monárquicos se necesitaban impuestos estables y previsibles. El rey promovió, a través de oficiales y registros, la certeza fiscal, a quién debía tributar, cuánto y cómo. La previsibilidad tributaria fue, en la práctica, un instrumento de legitimidad. El soberano que garantiza el orden de cosecha a cosecha puede reclamar obediencia con mejor fundamento. El código en inscribir la justicia como herramienta de gobierno. La pieza que consagra su fama es, sin duda, el código de Hammurabi, grabado en estelas y colocado en lugares visibles. No es solamente una lista de penas, es una afirmación política. En su prólogo, el rey se presenta como elegido por el dios Marduk para ordenar la justicia y amparar a los débiles. Esa retórica no es retórica menor, conecta poder celestial e institucionalidad humana. El código regula comercio, familia, esclavitud, propiedad, arrendamientos, honorarios de profesionales, lesiones y responsabilidades públicas. Clasifica las faltas según el estamento social. La pena para un noble que hiere a otro noble difiere de la pena impuesta por una agresión contra un plebeyo. Regula tarifas profesionales, médicos, constructores y fija sanciones por negligencia. Su importancia política es doble. Primero, convierte la ley en visible y, por tanto, predecible. Una sociedad donde las sanciones están inscritas en piedra reduce la arbitrariedad del juez local o del funcionario corrupto, en la medida en que el código sea aplicado. Segundo, el código es un instrumento de centralización. Es la voz del rey que dicta lo que antes podía ser costumbre dispersa. Al imponer reglas uniformes, Hammurabi borra muchas pluralidades locales y funda la idea de que la justicia es un asunto del soberano. Justicia y jerarquía, equidad o Estado. Es crucial interpretar el código sin anacronismos. Desde una perspectiva moderna, muchas de sus disposiciones resultan severas y desiguales. Sin embargo, para su tiempo representaba un intento de regular los conflictos de manera sistemática. Las jerarquías sociales patentan penas distintas según clase y género, privilegios para el propietario frente al siervo, el peso preponderante de la propiedad privada, pero no cabe negar que el código también protege hay artículos que limitan el abuso de poder por parte de funcionarios, que regulan contratos y que ofrecen remedios legales a las víctimas. En muchos casos, la alternativa a la codificación era la ley del vendetta o la arbitrariedad local. Dentro de su lógica, la norma escrita sustituye una violencia desordenada por una violencia legalmente administrada.
La tensión política aquí es evidente. El Estado se presenta como protector y al mismo tiempo se adjudica la facultad de castigar y organizar. La justicia se vuelve herramienta de gobierno tanto como fin en sí mismo. Séptimo, religión, legitimidad y el proscenio divino. Hammurabi no legisla desde la nada. Lo hace como representante de los dioses. En el prólogo de su código invoca a Marduk y a otras deidades para legitimarse. Su estela muestra al rey recibiendo la ley del propio Dios. Esa liturgia es eficaz en sociedades donde la divinidad es fuente de orden. Enunciar la ley como mandato divino convierte la obediencia en virtud religiosa. El templo y la corona así se entrelazan. El templo también es un gran actor económico, propietario de tierras y receptor de tributos. Al colaborar con sacerdotes, el rey no solo gana legitimidad, sino también control sobre recursos y sobre la narrativa pública. Octavo, economía, comercio y la fiscalidad imperial. Babilonia bajo Hammurabi intensificó intercambios en caravanas de largas distancias. Tráfico fluvial por Éufrates. Comercio de textiles y metales. El código regula asuntos mercantiles en contratos de préstamo, intereses, tarifas de transporte y responsabilidades por pérdida de mercancías. Estas normas facilitan el intercambio porque reducen incertidumbre contractual. Además, la centralización fiscal permitió que el Estado obtuviera recursos para obras públicas y ejércitos, pero la economía imperial no es neutra a la extracción fiscal. Se apoya en supervisores y en la institución de la servidumbre. La capacidad productiva del territorio, bienes agrícolas, producción artesanal, fue redirigida tanto al consumo local como al sostenimiento de la corte y el aparato militar. La estanqueidad o movilidad social era limitada. La ley y la máquina estatal funcionan para estabilizar rentas más que para redistribuir. Noveno, cultura escrita y la oficina del saber en escribas, tablillas y memoria estatal. El código no existiría sin escribas y oficinas. La expansión administrativa que acompaña a Hammurabi implicó una burocracia alfabetizada que registraba contratos, censos y leyes en tablillas de arcilla. La escritura cuneiforme, ya milenaria, se convierte en tecnología política. Facilita la memoria legal, la transmisión de decisiones y la supervisión de agentes locales. El soberano impulsa así una nueva relación con el pasado. Lo que queda escrito es más difícil de negar. La inscripción pública de la ley es acto performativo y pedagógico. Enseña a los súbditos que hay reglas externas a la voluntad personal. Exmut, legado inmediato y la recepción histórica. Hammurabi murió, según las cronologías, alrededor de 1750 a.C. Su gobierno dio paso a sucesores que mantuvieron la herencia babilónica, pero la estabilidad política en Mesopotamia siguió siendo discontinua. En invasiones, revueltas y cambios dinásticos continuaron. La dinastía amorrita quedaría con el tiempo, absorbida por nuevos actores. Aún así, el gesto de codificar y de presentar la ley como fundamento del orden tuvo consecuencias longevas. La estela de Hammurabi, redescubierta milenios después, nos muestra a un rey que quiso que la justicia fuera una técnica y que la autoridad se justificara por normas públicas. Epílogo entre la ley y la dominación. La ambivalencia del rey leyenda. La figura de Hammurabi encarna una paradoja persistente en la historia política. La ley puede ser instrumento de liberación frente a la arbitrariedad y, a la vez, dispositivo de consolidación del poder central. Su código protege y somete, ofrece previsibilidad y refuerza jerarquías. Reduce vendetas y regula la desigualdad. Esta doble función no es casual. El Estado antiguo necesita reglas para funcionar, pero esas reglas nacen dentro de relaciones de fuerza que condicionan su contenido, legado jurídico y simbólico. El legado de Hammurabi es fundamental por dos razones. Primero,
por la creación de una tradición de ley escrita que configuró la manera en que las sociedades posteriores concebían la justicia, y segundo, por haber mostrado que la autoridad se fortalece cuando se vuelve legible y visible. La estela es, en ese sentido, un arquetipo en autoridad. Sanción y memoria son la tríada que su obra encarnó. A través de ella, la posteridad comprendió que la codificación puede ser arma de orden y matriz cultural. Conclusión en Lecciones desde la arcilla. La biografía política de Hammurabi enseña que construir un Estado es trabajo técnico y ético. Al mismo tiempo, requiere canales y escribas, leyes y símbolos, ejércitos y sacerdotes. Sus decisiones muestran que la modernidad institucional entendida como capacidad de regular la vida social por normas visibles puede surgir en contextos donde la fuerza es constante y la supervivencia es tarea colectiva. Pero también advierten que la ley no disuelve la desigualdad, sino va acompañada de transformaciones sociales más profundas. En Hammurabi encontramos entonces un primer modelo de gobernante moderno, aquel que convierte la brutalidad en administración, la tradición en norma y la voluntad en escrito. Su historia es, por eso, una lección sobre la política en cómo se puede legar estabilidad sin eliminar la tensión fundamental entre poder y justicia. Así concluye la crónica de Hammurabi, el rey leyenda y el código. Un soberano que escribió leyes para su tiempo, que transformó la administración de los ríos y la recaudación de tributos en técnica estatal, y que dejó una estela donde la palabra y la piedra se alían para recordar que el gobierno exige tanto balanzas como espadas. Es un recordatorio poderoso de que el equilibrio y la fuerza son esenciales en nuestra sociedad. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Tu apoyo es muy importante.